Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez, nuevamente, nos vemos en un pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que hagamos una nueva racha. Me parece que nos equivocamos en dos preguntas, quizás, la última vez que nos dimos. Así que iniciamos con la pregunta número uno. Niño de 8 años con edema periorbitario matutino, orina roja, turbia y antecedente de faringitis 2 semanas antes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nefropatía membranosa, síndrome hemolítico urémico, glomerulonefritis postestreptocócica, nefropatía por IgA o enfermedad de cambios mínimos. Pregunta súper importante, me parece que la vimos en alguna reconstrucción. Igual y está fácil. Primero, es un niño. Comencemos por ahí. Tiene 8 años. Edema, importante, orina roja turbia, ya nos quiere decir esto una glomerulonefritis, y antecedente de faringitis hace 2 semanas. Ojo con el tiempo. Una nefropatía membranosa podría ser, pero esto se da más en adultos. Y además, esta nefropatía membranosa es un síndrome nefrótico, así que lo descartamos, porque acá se trata de un síndrome nefrítico. Síndrome hemolítico urémico, no tenemos las claves para pensar en un síndrome hemolítico urémico, no hay ni siquiera un hemograma para que nos muestre anemia o algo relacionado con anemia, así que lo podemos descartar. Glomerulonefritis postestreptocócica, pues estoy seguro que todos hemos pensado en esto al ver las alternativas. Y sí, hasta ahora sería lo correcto. Otras alternativas que tenemos es la nefropatía por IgA. Esta nefropatía mm, también podría ser, solo que el tiempo no cuadra. Esta nefropatía por IgA usualmente se acompaña, o sea, viene la glomerulonefritis junto o después de una infección. O sea que acá tampoco cuadra. Y también pasa esto, por ejemplo, en adultos, que es lo más característico, no tanto en niños. Enfermedad de cambios mínimos sí ocurre en niños, pero es un síndrome nefrótico, así que también lo podemos descartar. Entonces nos quedamos solo con la alternativa C, glomerulonefritis postestreptocócica, y ese es lo correcto. Veamos qué nos dice la explicación. La glomerulonefritis postestreptocócica es una infección inmunológica que aparece típicamente entre la primera y tercera semana después de la infección por estreptococos beta hemolíticos, generalmente faríngea o cutánea. Es la causa más frecuente de síndrome nefrítico agudo en niños. Se manifiesta con un edema fino, hematuria y elevación de síndrome y elevación moderada de creatinina sérica. En los laboratorios de complementos A3 se encuentra disminuido. Recuerden también ese dato que es importante. Y en la biopsia tenemos estos depósitos que se los describe como en joroba de caballo. Igual, otro dato importante. Su tratamiento sintomático. Y el pronóstico es muy bueno. Yo les aconsejaría repasar bien este tipo o al menos esta pregunta. Como les dije, la vimos en una reconstrucción y sí me parece aún altamente rentable para el examen. O sea, puede haber nuevamente esta. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo se clasifica la constipación funcional según el patrón de tránsito y función anorrectal? Según la presencia de sangre oculta, según el componente inflamatorio, por el pH, por velocidad de tránsito colónico y coordinación defecatoria, por la aparición de náuseas. Este patrón de tránsito nos dice si es rápido o lento, y la función anorrectal está relacionada con la función evacuatoria. Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas se asemejaría a lo que acabamos de explicar? La D, porque las otras no tienen nada que ver según la clasificación de constipación funcional. Pues incluso en la misma alternativa nos dice velocidad de tránsito colónico y coordinación defecatoria, que es sinónimos al final. La constipación funcional se divide según el patrón de tránsito y la función de piso pélvico. Puede ser tránsito lento, en la cual hay dismovilidad colónica intrínseca, tránsito normal con hipersensibilidad o percepción alterada, y el transitorio de la
y trastornos de la defecación en los que existe falla en la relajación del músculo rectal y esfínter. Pregunta que sí tenía cierto grado de complejidad, pero por las alternativas estaba sencillo. Vamos con la pregunta número 3. Hombre de 35 años con fiebre, dolor lumbar y disuria, puño percusión lumbar positiva y leucocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico y antibiótico empírico de elección? Cistitis aguda, su antibiótico es nitro, pielonefritis aguda, su antibiótico es cipro, prostatitis aguda, su antibiótico es doxy, epididimitis, su antibiótico es cefria, o litiasis renal y su antibiótico, en este caso, sería analgesia y maniobras de expulsión. Pregunta súper sencilla y también, a pesar de que es sencillo, es altamente rentable, puede estar en el ONCOM. En este caso, ¿qué datos son los más importantes? Yo diría la fiebre y la puño percusión positiva. Una cistitis aguda no tiene esta, así que la descartamos. Litiasis renal tampoco tiene fiebre, no tiene datos infecciosos y hasta incluso acá nos dice antibiótico y acá no tenemos de un antibiótico, tenemos analgesia y maniobras de expulsión. Epididimitis, esto es del escroto, no está relacionado con lo que tenemos acá de puño percusión. Prostatitis aguda, síntomas obstructivos y tampoco está relacionado. Lo que sí nos queda es pielonefritis aguda, la cual estoy seguro de que todos han respondido de manera correcta. La combinación de fiebre, síntomas urinarios como disuria y el dolor en flanco con puño percusión positiva corresponde a cuadro típico de infección renal aguda. Se caracteriza por la afectación del parénquima renal asociada a infección urinaria ascendente. Pregunta sumamente sencilla y también importante. Vamos con la pregunta 4. Mujer de 28 años, primer trimestre de embarazo con TSH suprimida y T4 libre elevada, sin dolor tiroideo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Graves, adenoma tóxico, tiroiditis indolora postviral, tiroiditis subaguda o bocio multinodular tóxico. También otra pregunta muy importante. Claves, que no hay dolor tiroideo, TSH suprimida y T4 libre. Esto ya nos dice por los laboratorios que es hipertiroidismo. Hay que estar asociado este hipertiroidismo en una paciente embarazada y que sea joven. La enfermedad de Graves. Facilísimo, ya que las otras, por ejemplo, este bocio multinodular tóxico y también esta adenoma tóxico, tendría que tener nódulos. Y esto nos lo tendrá que decir el enunciado como que se palpa nódulos o algo por el estilo. Tiroiditis aguda viene con dolor, y acá nos dice sin dolor. Tiroiditis indolora postviral tendría que darnos antecedente de virus. Entonces marcamos enfermedad de Graves y estamos en la enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en mujeres jóvenes, incluyendo aquellas de embarazo. Responde a una tirotoxicosis de origen autoinmune caracterizada por TSH suprimida y hormonas tiroideas elevadas. Súper sencillo. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál es una consecuencia a largo plazo común en adultos con historia de trastorno de conducta disocial infantil? Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno antisocial de la personalidad o trastorno del espectro autista. Recuerden que esta conducta disocial infantil predispone a, es algo, mm, es algo muy malo a la que predispone, sí, muy malo. No es a datos psicóticos, no hay manía, no, no se vuelve un TOC, ni tampoco está asociada al espectro autista, sino que se asocia o es predisponente del trastorno antisocial de la personalidad. Los individuos con historia de trastorno de conducta disocial infantil tienen un mayor riesgo de desarrollar trastorno antisocial de la personalidad en la adultez, caracterizado por desprecio de normas y derechos ajenos. Y ese tipo de pacientes sí es un poco, yo diría, muy complejo de cambiarlos. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál de los siguientes fármacos ha demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con angina crónica estable y disfunción ventricular izquierda? Enalapril, aspirina, nifedipino, metoprolol o nitroglicerina. Pregunta que igual está compleja. ¿Cuál será el que disminuye la mortalidad? Por ejemplo, enalapril sí puede ser. Nos ayuda tanto
como para reducir los síntomas, como para la normalidad y también para la mortalidad. Así que yo diría que esta podría ser una opción correcta. Aspirina no está relacionado con nada de la mortalidad. Ni filipino, por el contrario, en un paciente con disfunción ventricular izquierda nos lo podría complicar. Metoprolol, sí, también nos ayuda a disminuir la mortalidad, también podría ser correcta. Y nitroglicerina, que es para síntomas, no tiene nada que ver con la mortalidad. Entonces, este Enalapril que nos sirve tanto para síntomas como para mortalidad, para normalizar los síntomas y para disminuir la mortalidad, o el metoprolol, que también nos sirve para... Ya, esto sí está complejo. Yo me iría más por el metoprolol, cosa que también en el enalapril podría ser correcto. Vamos, y era el enalapril. Los IECA como el enalapril reducen el remodelado ventricular y la mortalidad en pacientes con disfunción ventricular izquierda y enfermedad coronaria. Bloquean la conversión angiotensina 1 en 2, disminuyen el postcardia y la vasoconstricción por defecto de la función cardíaca. Mejoran los síntomas y sí, mejoran los síntomas y es un dato importantísimo. Sí, estaba bien. Vamos con la pregunta número 7. Hombre de 33 años presenta erección dolorosa desde hace 8 horas, con alargamiento del pene rígido muy doloroso y cuerpo cavernoso blando. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? Administrar analgésicos, realizar derivación caverna esponjosa, aplicar paños fríos en la zona genital, administrar atropina intracavernosa o administrar fenilefrina intracavernosa. Pregunta sumamente importante también. Esta pregunta la vimos muy parecida en una de las reconstrucciones y es sumamente sencilla. Primero tenemos un priapismo. Vean que eso ya pasó desde hace 8 horas. Alargamiento del pene que está muy doloroso y el cuerpo esponjoso está blando. Lo más adecuado será los, los analgésicos acá mm, pueden ser de manera coadyuvante quizás. Realizar derivación caverna esponjosa podría ser como un tratamiento de segunda línea si es que lo primero que estamos pensando no funciona. Aplicar paños fríos en la zona genital. Ahora aquí está la duda. Por ejemplo, aplicar paños, pues sí, es lo primero que vamos a hacer. Pero, ¿será que eso es coadyuvante o será una medida de conducta? Esa es la duda. Porque en algunas guías podemos ver que sí nos dice que lo primero es aplicar paños fríos. Pero incluso acá, el mismo enunciado nos dice la conducta inicial, pero más adecuada. Acá cabe la duda. Yo, si simplemente veo conducta inicial, pues pienso aplicar paños fríos, pero si me dice más adecuada, entonces yo pienso en la fenilefrina intracavernosa. La atropina no tiene nada que ver acá, tiene evidencia de que sí. Eso. Mientras que la fenilefrina intracavernosa sí sería lo correcto, o sí es lo correcto en este caso. Las otras son coadyuvantes, esa de manera de segunda línea, si es que no sirve la fenilefrina, y aplicar paños húmedos igual de manera coadyuvante o inicial, si es que solamente nos dijera la primera medida o lo que haríamos tal vez en una PS, algo por el estilo. Marcamos la alternativa E y estamos en lo correcto. El cuadro corresponde a un priapismo isquémico de bajo flujo que constituye una emergencia urológica cuando fallan las medidas conservadoras y este sí, las medidas conservadoras se refiere a aplicar paños fríos. Ahora acá no nos dice específicamente que fallaron esas medidas. Ojo con eso. Posteriormente se administra un alfa agonista intracavernoso como la fenilefrina. La vasoconstricción inducida facilita el drenaje venoso y logra la detumescencia. Pregunta realmente muy importante y a la vez compleja. Puede tener otra, otra respuesta. Esta pregunta sí es compleja. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué es un quiste de epidídimo? Una lesión quística benigna del epidídimo, llena de líquido seroso, un tumor maligno, un absceso infeccioso del epidídimo, un quiste de la glándula de Cooper o un hematoma del escroto. Está sencillo ya que en la misma pregunta nos dice la alternativa correcta.
¿Qué es un quiste del epidídimo? Una lesión quística benigna, no es un tumor, no es un absceso, no es un quiste, no es un hematoma. Entonces marcamos la alternativa A y de seguro estamos en. El quiste del epidídimo es una lesión quística benigna localizada en el epidídimo. Tiene líquido claro seroso en su interior. Y listo. No hay por qué complicarnos más con esta pregunta que está muy sencilla. Vamos con la pregunta 9. ¿Qué intervención psicológica es fundamental en el tratamiento de dependencia de alcohol? Encapsulamiento sensorial, hipnosis de escenario, psicoanálisis sin objetivos, terapia de exposición al alcohol o terapia cognitivo-conductual. Sobre esto de terapia, sí, la que tiene más datos de que, más evidencia de que sea mucho mejor para ciertos tipos de dependencia, para muchas dependencias en general, es la terapia cognitivo-conductual. Psicoanálisis no es muy usado, quizás para otras personas sí, pero lo que las guías nos dicen es que no, tiene sus indicaciones, obviamente, pero en este caso no. Predisposición al alcohol, no. Hipnosis de escenario, tampoco, ni encapsulamiento. Entonces marcamos directamente terapia cognitivo-conductual, que sí también es correcto. Esta terapia ayuda al paciente a identificar pensamientos automáticos que llevan al consumo, desarrollar estrategias de afrontamiento ante situaciones de riesgo y prevenir recaídas mediante entrenamiento en habilidades de manejo de estrés y rechazo social. También le podemos añadir ahí los 12 pasos. Vamos con la pregunta número 11. No, número 10. Hombre de 69 años, diabético tipo 2, hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán y hidroclorotiazida. Presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. El examen físico se encuentra pradipsíquico, presión arterial 150, la frecuencia cardíaca 110. En sus exámenes de laboratorio destacan creatinina de 2, BUN 78, razón de eyección de sodio 0,5, sodio 130 y potasio en 2. Cloro en 110. El fluido que debe administrarse inicialmente es albúmina al 5%, solución lactato, solución glucosada 5%, solución glucosalina isotónica o solución de bicarbonato 2 tercios molar. Pregunta compleja, pero datos clave. Un paciente con múltiples antecedentes, pero ojo que acá no se enfoca en los antecedentes, no nos dice nada de la diabetes, de la hipertensión ni nada de esto. Sí nos dice que tiene 4 días de vómitos alimentarios y diarrea. Esto muy probablemente está llevando a deshidratación. Tiene malestar general, disminución en volumen urinario y el examen físico psíquico, presión 150, tendencia a la hipotensión, taquicárdico, por la creatinina y el BUN ya nos dice insuficiencia renal. La fracción de eyección de sodio al estar en 0,5 nos dice que es de origen prerrenal y el potasio está muy, pero muy bajo. No muy bajo, no muy, pero muy, pero sí está bajo. Esto nos dice simplemente una insuficiencia renal tipo prerenal. ¿Y cuál es el fluido que nos impacta? El volumen al 5% le podemos colocar, pero es de manera refractaria en el caso que no sirva lo primero que debemos usar. Lactato sí, no sirve, podría estar bien, pero sigamos bien las otras alternativas. Solución glucosada al 5%, ¿nos servirá algo? La solución glucosada solamente le vamos a dar carbohidratos y ya, nada más. O glucosa y ya, nada más. Solución glucosalina isotónica también podríamos utilizarla. Es una solución glucosalina, nos aporta tanto glucosa como sodio y otros electrolitos que estarían bien, más que todo porque el paciente es diabético. A pesar de que acá no nos dice cómo está su diabetes, simplemente se enfoca en el hecho de que tenemos esta insuficiencia tipo prerrenal. Solución con bicarbonato, no tenemos el pH, si estuviera menos de 7,1, alrededor de 7,1, entonces sí podríamos indicarla, pero en este caso, al no tener ese dato, tampoco. Entonces, nos podríamos enfocar en la solución lactato, que sería lo correcto. Y ojo que también le tendríamos que dar potasio a este paciente porque está en 2. Entonces, estamos en lo correcto, el paciente presenta hipovolemia severa secundaria gastroenteritis, lo que ha desencadenado una insuficiencia renal aguda prerrenal. Clínica, la hipotensión, taquicardia, laboratorio, con creatinina, la fracción excretada de sodio que está
0,5, yo lo veo un dato importantísimo para ver qué es prerrenal. Tratamiento, la reanimación con fluidos. Y acá nos dice, la solución Ringelactato es un cristaloide isotónico balanceado que repone volumen rápidamente y gracias a su lactato, sí, porque es Ringer lactato y es Ringer normal también, metaboliza el bicarbonato, ayuda a corregir la acidosis metabólica subyacente. Vamos con la pregunta número 11. Mujeres 24 años con antecedente de infección por Clostridioides difficile. Hace 6 semanas, consulta por dolor e inflamación de articulación metatarsofalángea izquierda y entesitis de inserción plantar. Esta entesitis de inserción plantar nos quiere decir un proceso inflamatorio, me parece que es de los tendones. Acompañado de balanitis circidiana de esposo reciente, o sea, de una ITS, que hallazgo histopatológico en el vía biopsia de la piel de la lesión plantar es típico de la artritis reactiva matadora. Sí, se trata de una artritis reactiva, pero que nos diga el hallazgo histopatológico y es algo complejo. Tenemos depósitos de IgA en dermis plantar, infiltrado linfocítico perivascular sin vasculitis, infiltrado neutrofílico con necrosis fibrinoide en vasos capilares, granuloma no calcificante en dermis o atrofia epidérmica con acantosis. Esta acantosis, a ver, depósitos de IgA es de púrpura de Schollen-Kienhoek, así que lo podemos descartar. Infiltrado linfocítico perivascular, pero sin vasculitis. A ver, si tenemos este paciente con un proceso inflamatorio en el pie y acá nos dice la biopsia de la lesión plantar, mm, no estoy tan seguro de que haya tal vez, no sé, un infiltrado linfocítico, pero está sin vasculitis. Lo ponemos como tal vez. Podría ser. Infiltrado neutrofílico con necrosis. No veo que haya necrosis. No me parece. Granulomas no calcificantes. Esto es típico de sarcoidosis o atrofia epidérmica con acantosis leve. La acantosis es cambio en la morfología de los eritrocitos. Se ven como espinas, me parece, algo por el estilo. Quizás también pueda ser esta. Yo la verdad esa pregunta la veo súper compleja. Vamos por la alternativa B, la primera que vimos, me parece que sí es la correcta, y no era la C. Veamos por qué. La biopsia de piel en caso de psoriasis blenorrágica o queratoderma blenorrágica revela un infiltrado neutrofílico en el estrato córneo que origina pústulas, junto con un infiltrado neutrofílico en los vasos papilares acompañado de necrosis fibrinoide y espongiosis. Estos hallazgos reflejan la combinación de la inflamación vasculítica y componente pustuloso, característica de artritis reactiva. Pregunta matadora. Los depósitos de IgA en dermis papilar son característicos de púrpura de Schollen-Kienhoek. Estábamos correctos hasta acá. Los granulomas no calcificantes corresponden a sarcoidosis, otra correcta. La atrofia epidérmica con acantosis leve carece de especificidad. Y el infiltrado linfocítico perivascular sin vasculitis asocia dermatitis inespecífica. Pregunta sumamente compleja que espero que alguno de ustedes que esté viendo el video haya respondido de manera correcta. Vamos con la pregunta 12. Hombre de 58 años, fumador, presenta disnea súbita, taquicardia 110, saturación de 85 y lactato de 3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Infarto pulmonar por bacteremia, insuficiencia cardíaca aguda, tromboembolismo agudo, neumotórax espontáneo o crisis asmática aguda. Parece complejo, pero es sumamente sencillo. Tenemos disnea súbita, ojo con ese dato, la saturación que cae demasiado. Y un infarto pulmonar por bacteremia, no tenemos antecedente de bacteremia. Insuficiencia cardíaca aguda no tiene nada que ver con que caiga tanto la saturación. Tromboembolismo pulmonar agudo, sí, hasta acá. Podría ser. Todo esto es un hallazgo o hallazgos típicos de la trombosis pulmonar, del TEP. Neumotórax espontáneo, tendría que haber dolor tipo pleurítico en punta de costado, crisis asmática aguda. Que caiga tanto la saturación con lactato en un paciente fumador, no, y menos que tenga 58 años. Esto es típico también de tromboembolismo pulmonar, son factores de riesgo muy importantes. Entonces marcamos TEP y estamos en lo correcto.
La combinación de disnea de inicio súbito, taquicardia y hipoxemia severa en un paciente con factores de riesgo muy importantes. Este TEP se produce por la obstrucción súbita de la circulación pulmonar por un trombo. Pienso que todos hasta ahí lo conocemos. Disnea y hipoxemia resultan de desequilibrio de ventilación-perfusión y taquicardia es una respuesta compensatoria a la hipoxemia. ¿Qué más tenemos? Hiperlactatemia es un estado de hiperperfusión tisular o también representaría un shock. Factores de riesgo, tabaquismo, que yo les diga tabaquismo es lo más importante que deben de recordar como factor de riesgo. Vamos con la pregunta número 13. Ronquido fuerte y somnolencia diurna sugieren hipertensión arterial, asma, rinitis alérgica, apnea obstructiva del sueño o bronquitis crónica. Bronquitis viene con tos, no tiene nada que ver con ronquidos ni somnolencia. Apnea obstructiva del sueño, pues súper fácil. Rinitis alérgica, algo de obstrucción. Asma, una crisis asmática o un asma simple no viene con ronquidos, hipertensión portal aún menos. Nos quedamos con apnea obstructiva del sueño. Pregunta sencilla. El ronquido fuerte asociado a somnolencia diurna es un signo clínico sugestivo de apnea obstructiva del sueño. El ronquido se produce por la vibración de los tejidos blandos de la vía aérea superior debido a flujo turbulento de aire durante la inspiración, generalmente por estrechamiento u obstrucción parcial. Pregunta sumamente sencilla. Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué estrategia mejora la sostenibilidad de un programa? Evitar transferir conocimientos, formar capacidades locales y alianzas, dependencia exclusiva de expertos foráneos, financiar con un solo donante o excluir a la comunidad. Pregunta de salud pública que está sumamente sencilla. Para mejorar un programa de salud o para mejorar cualquier programa de salud, lo más importante será pues formar capacidades locales y alianzas. Dependencia exclusiva de alguien nunca es bueno, financiar con un solo donante tampoco, excluir no, y tampoco evitar transferir conocimientos. Formar capacidades locales y alianzas es muy bueno. El desarrollo de capacidades locales y la creación de alianzas institucionales fortalecen la sostenibilidad de un programa, asegurando que sus beneficios continúen una vez finalizado el financiamiento inicial. Pregunta súper importante. Vamos con la pregunta 15. ¿Qué hallazgo electrocardiográfico sugiere hipocalcemia neonatal, elevación del ST, prolongación del intervalo QT, taquicardia ventricular, bloqueo AB completo o bloqueo de rama derecha aislado? Este bloqueo de rama derecha no está para nada relacionado con algún trastorno electrolítico como el calcio. Bloqueo AB completo tampoco sería, no está asociado. Y no sé, yo pienso que sería algo extremadamente raro que haya en una persona. Taquicardia ventricular puede haber, pero en una hipocalemia o en una hipofosfatemia, que es lo mismo. Prolongación del intervalo QT, sí, eso es lo típico en hipocalemia neonatal. Elevación del segmento ST, eso es lo que nos va a dar cuando nos enfrentemos a una com. Se nos elevará el ST, es lo típico. Entonces marcamos la alternativa B y en hipoglucemia neonatal, la disminución del calcio plasmático tiene un efecto directo sobre la fisiología cardíaca, provocando la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Este hallazgo refleja un retardo de la fase de repolarización ventricular. La hipocalcemia reduce el gradiente de calcio transmembrana, lo que alarga la fase 2 potencial, bla, bla, bla. Esto es más de electrofisiología. Algo importante que sí que está en la explicación es que la prolongación del QT incrementa la posibilidad de arritmias ventriculares como torsade points. Esto yo lo veo algo clave. Me parece recordar que en una reconstrucción también vimos una pregunta parecida, que era relacionada a la prolongación de QT que predispone y la respuesta a la torsade points. Vamos con la pregunta número 16. ¿Cuál es el gold estándar en el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda? Hemograma completo, punción lumbar con citología y citometría de flujo de líquido cefalorraquídeo, ecografía abdominal, aspirado y biopsia de mieloplasia o radiografía de tórax. Pregunta muy buena. Radiografía y ecografía la descartamos. Esta leucemia la tendríamos que ver en el hemograma. El hemograma no es el gold estándar. Sí nos sirve de mucha ayuda, pero no es el gold estándar.
Esta punción lumbar de citología se la puede hacer después de que hagamos el gol estándar, y este es el aspirado y biopsia de médula ósea, ya que nos ayuda a ver si hay realmente esta leucemia linfoblástica. Entonces, marcamos y estamos en acuerdo. El aspirado y biopsia de médula ósea es el gol estándar esencial. Se requiere mayor o igual al 20% de linfoblastos, que es la clave en la médula ósea o sangre periférica, ya que esto confirma la infiltración de linfoblastos en la médula ósea. Vamos con la pregunta número 17. Una de las siguientes alternativas no corresponde al enfoque de tratamiento en malnutrición de adultos mayores. Tratamiento de enfermedades subyacentes, manejo con suplementos AINES y corticoides, asesoramiento dietético y cambios de estilo de vida, manejo comunitario de la desnutrición aguda o tratamiento hospitalario para casos severos. Pregunta que sí está compleja. A ver, para que no corresponde al enfoque de tratamiento en malnutrición. Tratamiento de enfermedades subyacentes, pues sí, tiene que haber. Manejo de suplementos, sí, pero con AINES y corticoides, no me parece que sea lo correcto que haya AINES y corticoides junto al manejo de suplementos en adultos mayores. Asesoramiento dietético y cambios de estilo de vida, pues sí. Manejo comunitario de la desnutrición aguda, puede haber. Tratamiento hospitalario para casos severos, igual está bien. Entonces nos quedamos con la alternativa B, que sería lo más lógico. Ya estamos en lo correcto. Suplementos nutricionales sí forman parte del tratamiento. Hasta ahí estamos bien. AINES y corticoides no son parte del manejo estándar de la malnutrición en adultos mayores y puede incluso agravar el cuadro. AINES con riesgo de gastropatía, sangrado digestivo, anorexia, corticoides pueden inducir catabolismo muscular, hiperglucemia y osteoporosis. Muy buena pregunta. Vamos con la 18. Niño de 3 años acude por fiebre, tos y disfonía, seguido de la dificultad respiratoria con estridor inspiratorio y uso de la musculatura accesoria. Virus respiratorio sincitial, cuerpo extraño, micoplasma, virus para influenza o estreptococos piógenes. Pregunta súper buena. Este videotest está lleno de preguntas buenísimas. Niño de 3 años, bla, 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 fiebre, tos, disfonía, con dificultad respiratoria con estridor. Entonces, simplemente debemos ver las causas o buscar una que concuerde con el estridor inspiratorio, que yo lo veo el dato más importante. Virus respiratorio sincitial no tiene estridor inspiratorio, para nada. Cuerpo extraño sí tiene estridor, pero no viene con fiebre, tos, nada de esto. Y además es súper agudo. Micoplasma, una neumonía clásica, no tenemos acá datos de neumonía clásica. Virus para influenza, sí, este sería lo correcto, ya que el Streptococcus pyogenes nos daría una faringitis bacteriana, cosa que no está descrito acá. Entonces marcamos el virus para influenza y sí, recuerden también que este virus respiratorio sincitial nos puede dar bronquiolitis. Entonces, la tríada de tos perruna, disfonía y estridor respiratorio define, acá no nos dice tos perruna, pero cuidado con eso. Define la presentación clásica de laringotraqueitis aguda, también conocida como croup. El croup es una infección viral lo que provoca inflamación de laringe y tráquea, especialmente en la región subglótica. Los agentes etiológicos más comunes son el virus influenza, pero los tipos 1, 2 y 3. El virus sanitario respiratorio se asocia a bronquiolitis, también es algo súper importante. Ojo con esta pregunta que ya la veo igual, muy buena para la. Vamos con la 19. ¿Qué error tipo 1 corresponde al nivel de significación estadística? Sobreajustar el modelo, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, no detectar una asociación real, confundir confusión con causalidad o aceptar la hipótesis alternativa sin evidencia. A ver, este error tipo 1 está muy relacionado a las hipótesis, pero la clave es saber cuál, porque hay una que es falsa positiva y la otra es falsa negativa. Las otras no tienen nada que ver. Nos quedamos con la alternativa B o con la alternativa E, aceptar la hipótesis alternativa sin evidencia o rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Cuál será la falsa positiva y la falsa negativa? Ahí está la clave. Vamos a marcar acá la alternativa B, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿A qué se referirá esto?
Un error tipo 1 ocurre cuando se rechaza una hipótesis nula que plantea ausencia de efecto o diferencia, cuando en realidad es verdadera. Se trata de un falso positivo. Se concluye erróneamente que existe una asociación o efecto. Se controla fijando el nivel de significación. Ahora, la alternativa E, es el error tipo 2, cuando tenemos un falso negativo. Preguntas que esta de salud pública sí está muy buena. Me parece que también podría estar bien. Para el una coma esta vez sí he repetido muchas veces esto, pero sí está muy buena para el una coma. Acá la clave era diferenciar si es la tipo 1 o la tipo 2. Vamos con la pregunta número 20. Lactante de 2 meses con hipotonía severa, areflexia, fasciculaciones linguales y dificultad respiratoria se encuentra alerta y conectado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Distrofia muscular congénita, miastenia gravis transitoria neonatal, atrofia muscular espinal tipo 1, botulismo de lactante o distrofia miotónica congénita. Pregunta compleja. A ver, tenemos 2 meses con hipotonía severa, reflexia, fasciculaciones, dificultad respiratoria, pero alerta y conectado. Ese es un dato clave. Una distrofia muscular congénita tendría que tener, al ser muscular, nos tenía que dar el dato de la CK. Eso es muy importante. Incluso que esté alerta y conectado, no me parece lo más. Ah, no, perdón. Sí, no me parece que sea lo más correcto y tampoco esto de las fasciculaciones y dificultad respiratoria. Miastenia gravis transitoria neonatal podría ser, pero acá nos dice transitoria. No tenemos acá algo que nos diga que viene con esto, después se le pasa, luego otra vez, algo por el estilo. No lo hay, así que lo descartamos. Atrofia muscular espinal tipo 1, sí, podría ser. Tenemos todo, una hipotonía severa y esta atrofia muscular nos da hipotonía severa. Ese es un dato muy importante, a pesar de que acá sí tenemos otros detalles, como eso de las fasciculaciones, dificultad respiratoria, alerta y conectado, que para mí este dato igual es clave. Botulismo de lactante, acá todo es disminuido, absolutamente todo, por el botulismo. Todo, todo, todo. Un dato clave que les doy de botulismo está relacionado a un lactante que le dan miel. Distrofia miotónica congénita. Esta distrofia miotónica se ve más por defecto congénito que la madre le pasa al lactante o al neonato, al recién nacido. No tenemos ese dato acá, que es el detalle más importante. Entonces, marcamos la alternativa C, la atrofia muscular espinal, y sí, era lo correcto. Esta atrofia muscular espinal tipo 1, también se llama de Wording-Hoffman, es la causa más grave de hipotonía de origen periférico, clínica hipotonía severa progresiva con areflexia y fasciculaciones linguales, debilidad muscular marcada que afecta a la musculatura respiratoria. El lactante está alerta y conectado. Este alerta y conectado es muy clave, además de la hipotonía severa. Esos dos datos son muy, pero muy llamativos. Y en enfermedades raras como esta, yo les sugiero leer estos datos clave porque no tenemos todo el tiempo del mundo como para estar ahí 15, 20 minutos con una enfermedad en específico para estudiar todo lo que tenemos que estudiar de una coma. Entonces, espero que les haya ido muy bien a todos, que hayan podido responder tanto la 6 como la 11, que me parece que eran complejas o que tenían su trampita por ahí. Pero bueno, nos vemos en otro video, sigan estudiando y que no se les eleve la ST cuando se encuentren a Leunacom. Nos vemos en otro.